Si lo primero que te viene a la cabeza cuando yo te hablo del periodo español en América son imágenes del tipo gente ardiendo, sacerdotes castigando a indígenas, cortes, gente sufriendo mutilaciones, etcétera, etcétera, quédate en este vídeo porque vamos a desmontar una gran parte de la leyenda negra, sobre todo enfocada a la rama de la educación. Y es que aunque hablamos mucho, en muchas ocasiones no tenemos toda la información y por eso precisamente yo te traigo este vídeo. Si te quedas conmigo unos minutos, vamos a analizar realmente cómo fue todo el proceso de expansión educativa por el Imperio Español, cómo caló en cada uno de los virreinatos y cuáles fueron las estructuras e infraestructuras que se crearon precisamente para enseñar a todos los niños que habitaban la América Española. Y sí, he dicho todos los niños porque esto no solamente se reduce a los españoles o los criollos, sino que también hubo muchos colegios, muchos más de los que nos pensamos, que estaban enfocados única y exclusivamente a los niños de los indígenas. Y aunque, como a mí me gusta decir, las comparaciones son odiosas y no se puede realmente hacer una gran comparación entre lo que pasaba en los territorios españoles y en las colonias inglesas, vamos a dar algunos pequeños retazos para que veas realmente la diferencia de realidades entre unos territorios y otros. Porque sí, ya te adelanto que los había y muchos. Pero bueno, vamos a comenzar con lo importante, que es con la creación de las primeras escuelas. Y las primeras escuelas se crearon muy rápido en relación a el tiempo que tardó en conquistarse el territorio. Para que te hagas una idea, la creación del Virreinato de Nueva España se atribuye aproximadamente a la caída de Tenochtitlán en 1521. Bueno, pues en 1523 se creó en Texcoco, por el hermano Pedro de Gante, una institución ya enfocada a la enseñanza. Y la segunda, 2 años más tarde, por Fray Martín de Valencia, junto al convento de San Francisco. Pero antes de seguir, vamos a centrarnos en la figura de Fray Pedro de Gante, porque es una figura fundamental. Lo primero que hay que decir es que esta persona estaba emparentada directamente con Carlos I de España y V de Alemania. Pero, pese al rancio abolengo que tenía, pese a que era de una familia noble, como franciscano, había hecho voto de pobreza. Por lo tanto, no era una persona adinerada. Sin embargo, sí que consideraba que la evangelización era algo tremendamente fundamental en esos territorios y por eso luchó. De hecho, como te comentaba anteriormente, fue el fundador de una de las escuelas más importantes, la de San José de los Naturales. Esta escuela fue creada principalmente para los hijos de los principales de Texcoco, pero al final acabó dando cobijo y enseñanza a más de 1000 indígenas a lo largo de muchísimos años. En ella, uno de los aspectos principales era que los indígenas aprendieran más sobre la evangelización para poder bautizarse como cristianos, porque hay que recordar una cosa muy importante. Se había dicho por activa y por pasiva que no se podía forzar a los indígenas a bautizarse y adoptar una nueva religión como era el cristianismo. Si ellos querían hacerlo, debían de entender por qué lo hacían. Es decir, tenían que ser conscientes de que querían convertirse al cristianismo. ¿Cómo lo consiguió Fray Pedro? Básicamente utilizando herramientas como las canciones, como el teatro, como la música, instrumentalización. ¿Para qué? Para que los jóvenes indígenas poco a poco fueran aprendiendo el noble oficio del Evangelio y de esta manera poco a poco también se fueran convirtiendo al cristianismo. Pero no eran los únicos aspectos que aprendían en este colegio, y es que aparte de la parte evangélica, valga la redundancia, también se aprendían oficios que eran muy valorados en aquella época. Algunos de ellos: sastrería, zapatería, carpintería, cantería, alfarería, teñido, curtición, fundición de campana, herrería. Es decir, aparte de ser una escuela en la que se daba formación sobre el Evangelio, sobre el catecismo, también podemos decir que fue la primera escuela de formación profesional que tuvo el continente americano. Y es que esta escuela no solamente fue importante porque te lo diga yo, sino porque salieron personas realmente ilustres que apoyaron y ayudaron muchísimo en la creación de un imperio como era el Imperio Español. Uno de ellos fue Diego Valdés, que fue el primer mestizo ordenado fraile en América en el año 1547. Su madre fue una indígena tlaxcalteca y su padre el conquistador Diego Valdés,
que estuvo con Hernán Cortés en la famosa Noche Triste y en el asalto final de la capital azteca. Pero aunque esta escuela te parezca importante por todo lo que se consiguió, no es ni mucho menos la más importante ni la más conocida. Ese puesto lo ocupa la Escuela de Santa Cruz, en Tlatelolco, el barrio indio de México. Se inauguró oficialmente un 6 de enero de 1536 y esta escuela es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque fue la primera institución de educación superior en América preparatoria para la universidad y que no estaba destinada a los hijos de españoles, sino a los indígenas. En esta escuela se preparaba sobre todo a los hijos de los caciques en diferentes materias, como la gramática latina, la retórica, la filosofía, la lógica, la teología, la música y también la medicina indígena, principalmente la náhuatl. Y gracias a esta escuela podemos observar una gran parte de mentira dentro de la leyenda negra. ¿Por qué? La primera, porque se seguía y se formaba a los hijos de, por supuesto, los caciques y los nobles indígenas, por lo tanto se respetaba, como quien dice, esa parte y esa diferenciación, no se les borró del mapa, no se cortó todo lo que era la ascendencia nobiliaria de los principales pueblos indígenas de la zona, y la segunda, porque se respetaba también el conocimiento que venía de esas tradiciones, como es el tema de la herboristería o la medicina natural náhuatl. ¿Por qué te comento esto? Porque es muy importante que tengamos en cuenta que el conocimiento que los españoles consideraban que era digno de seguirse reproduciendo se mantuvo, no se quiso cortar de raíz con todo lo que había. Cosa que sí que pasó en otros territorios, como por ejemplo en los Estados Unidos, que te comentaré un poquito más adelante. Y como te digo, todo esto está datado y además de que está datado, este colegio tuvo grandes estudiantes que aportaron mucho a la gloria de la América española o del Imperio español en general. Como por ejemplo, en 1552, dos investigadores indígenas que fueron exalumnos de este centro y también profesores del colegio, que fueron Martín de la Cruz y Juan Badiano, después de un arduo proceso de investigación, consiguieron dar a conocer un tratado de botánica y farmacología que describe las propiedades curativas de las plantas americanas empleadas por los mexicas. Y todo esto fue gracias a la convivencia entre culturas y precisamente a la transmisión de conocimiento bidireccional entre los españoles que llegaban al nuevo continente y los indígenas que colaboraban con estos nuevos españoles. Y esto no te lo cuento porque yo sea un leyendarrosista que piense que todos se daban abrazos, iban cogidos de la mano y se compartían flores. También hubo grandes problemas de convivencia. Pero si esto no se hubiera dado así, es imposible que en 1547 se diera el arte de la lengua mexicana por el padre Fray Andrés de Olmos, que fue la primera gramática náhuatl del mundo. Es decir, un fraile español recogió y recopiló toda la información de la gramática de la lengua náhuatl y la codificó. Que a día de hoy te puede parecer más o menos importante, si eres lingüista, entiendo que realmente le darás el valor que merece, pero para que te hagas una pequeña idea y una composición de la importancia que tuvo esto, este códice o esta gramática se publicó 39 años antes que la primera gramática de la lengua inglesa, que la codificó el autor William Bullockar y se publicó en 1586. Es decir, que 15 años antes de que la famosa lengua de Shakespeare tuviera su primer códice, su primer estructura, ya lenguas indígenas en el continente americano tenían una gramática gracias, entre otras cosas, a frailes españoles. Pero es que aquí no queda la cosa, y es que muchas veces nos podemos pensar que sí, que era solamente para la élite indígena, es decir, que los pobres, valga la redundancia, de aquellos indígenas que no pertenecían a familias nobles, no tenían educación ni tampoco tenían ningún tipo de derecho. Pues no es así, porque el Colegio de San Juan de Letrán en 1547, que fue cuando se fundó, se encargaba de mestizos abandonados por sus padres y era un colegio sostenido íntegramente por dotación de la corona. Es decir, todos los niños que por cualquier circunstancia en el virreinato estuvieran perdidos o hubieran sido abandonados por sus padres, el Estado, por llamarlo de alguna manera, o la corona, se encargaba de ellos, de cuidarlos y de educarlos. También, fuera de la Ciudad de México,
pero dentro del régimen de enseñanza misional aparecieron escuelas como las fundadas por Vasco de Quiroga en Michoacán, donde se impartía educación práctica encaminada a las labores cotidianas y principalmente agrícolas, sin descuidar la instrucción escolar que consistía en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el canto. En 1540, el propio Quiroga fundó el Colegio de San Nicolás, obispo de Pátzcuaro, para la institución de jóvenes españoles. Esta escuela formó clérigos que aprendían teología y lenguas indígenas. Como te comentaba, era muy importante tratar de evangelizar, y la mejor manera que encontraban los frailes españoles, sobre todo jesuitas y franciscanos, era aprender un idioma vehicular, un idioma que los indígenas ya conocían. Si yo me quiero cargar hasta el apuntador y no me sirve nada de lo que tienen estas culturas, directamente las erradico y puerta. Pero no, aquí realmente había un sentimiento de coexistencia y cohabitación. Que sí, que como digo siempre, que esto no era el jardín del Edén y que realmente hubo muchos problemas y fricciones. Pero, como te digo, realmente había un afán por tratar de convivir y por tratar de unificar. Lógicamente también por tratar de evangelizar y de atraerlos a la religión verdadera. Pero es que estamos hablando de 1600. Tampoco podemos mirar la mentalidad de hoy con la mentalidad de aquella época. Lo que sí que es cierto es que precisamente por ese proceso de evangelización, la gran parte de la educación, sobre todo en los inicios de la creación de todos los virreinatos, recayó sobre órdenes eclesiásticas y principalmente, como te decía, eran franciscanos y jesuitas. Había también algún que otro agustino, etcétera, etcétera, pero principalmente estos dos. Y no solamente se centraban en el virreinato de la Nueva España, lo que hoy conocemos principalmente como México. Por ejemplo, también en el virreinato de Perú se crearon un montón de colegios y educaciones o instituciones educativas superiores. Por poner ejemplos, en Arequipa se creó el Colegio de Santiago en 1573, en Ayacucho el Colegio Huamanga, fundado en 1605, el Colegio de Bellavista en Callao, fundado en 1614, en Cuzco, Colegio Grande de Cuzco, Colegio de San Bernardo, Colegio de San Francisco de Borja, y así podemos seguir por lo menos hasta 10 o 12 instituciones educativas más. ¿Eran todas para indígenas? No. ¿Eran todas única y exclusivamente para españoles? Tampoco. ¿Por qué? Porque, como te decía, realmente había un interés educativo y evangelizador. Como dijo en su momento Isabel la Católica, tanto los indios como los peninsulares, como los españoles peninsulares, son súbditos de la corona y se les debe de tratar por igual. ¿Fue siempre así? No. ¿Se hicieron cosas mal? Sí. Pero lo que era la base jurídica y el interés de formar a todos los estratos sociales de todo el imperio realmente estaban por escrito y se llegaron a cumplir en muchas ocasiones. Es más, para la llegada de los puritanos ingleses en el Mayflower en 1620, en la zona de Plymouth, los españoles, el imperio español, la América española, llamémosle como quieras, ya tenía decenas de centros educativos repartidos por todo el territorio. Y cuando te digo centros educativos, me refiero a todos los tipos de centros educativos, tanto para españoles peninsulares, como para criollos, como mixtos, como para indígenas e incluso para mujeres, porque tampoco se dejó de lado la educación para las jóvenes mujeres que iban a ser parte de la sociedad americana de la época. Y como lo mejor siempre es tratar los casos concretos, te pongo el caso de que en 1755, en la Ciudad de México, las monjas del Colegio de la Enseñanza ofrecieron educación muy completa para niñas. La enseñanza de las primeras letras y doctrinas cristianas era seguida por los cursos de historia, aritmética, álgebra, geografía y latín. En 1767 se abrió otro colegio para niñas cristianas, huérfanas o pobres, el de las vizcaínas, que fue la primera fundación laica de una institución educativa en la Nueva España. Porque sí, según fue avanzando el periodo del Imperio Español y de los virreinatos,
también la educación laica empezó a tener más preponderancia en el sistema educativo, sobre todo también en muchos casos en las poblaciones indígenas. Y es que hay una figura educativa que mucha gente no conoce y que es conocida como la escuela o las escuelas de primeras letras, que se dio en más de 1000 pueblos indios y eran sostenidas por las cajas de la comunidad y por los padres de familia. Es decir, los propios indígenas aportaban de sus impuestos para que sus hijos se formaran. Y como te estoy hablando, en esto era prácticamente totalidad de indígenas. De hecho, precisamente como eran los propios indígenas los que tenían que pagar en muchas ocasiones una serie de impuestos, se negaban a que sus hijos fueran al colegio. ¿Por qué? Porque les salía caro y además los niños en aquella época, te estoy hablando de los años 1700, también eran considerados como una parte activa laboralmente hablando. Es decir, si mi hijo va a la escuela, ese rato que está en la escuela no me puede estar ayudando a mí a cuidar del ganado o hacer tareas que puede desempeñar un niño de 5, 6, 7 u 8 años. Entonces, muchos de los niños que no se escolarizaron o que no se escolarizaban no lo hacían porque realmente los españoles, por llamarlos de alguna manera, o las élites, por decirlo de otra, no quisieran que los niños no se educaran, sino más bien todo lo contrario, porque los padres se daban cuenta de que perdían fuerza laboral, que no pagaban, pero que a la vez sí que les generaban un beneficio. Y ojo, a día de hoy la escolarización infantil no es algo que esté 100% dada en todos los países del mundo. Nos llevamos a la cabeza muchas veces por temas de este estilo de los años 1700, 1800 o 1600, pero a día de hoy, en el año 2024, casi 2025, por desgracia sigue habiendo muchos menores que no van a la escuela y entre otras muchas razones es precisamente porque a los padres no les interesa, no les sale rentable o porque directamente los propios padres saben que van a perder mano de obra barata para sus trabajos. Pero con todo y con eso, a mediados del siglo XVIII, el permitir que los hijos salieran diariamente del hogar para recibir enseñanza no era una práctica desconocida para las familias indias. Desde el siglo XVI existían escuelas de doctrina cristiana donde los sacerdotes o maestros indios instruían cada día a los jóvenes en las oraciones y el catecismo. Los franciscanos de Tenancingo, hacia 1743, organizaban esta actividad catequística. De hecho, hay referencias escritas, como por ejemplo la del capuchino Francisco de Ajofrín, que describió la costumbre de las parroquias en el obispado de Oaxaca. Por ejemplo, cerca de la iglesia, en todos los pueblos, hay un portal mayor o menor a proporción de los vecinos que llaman escuela, donde se juntan todos los días por la tarde y por mañana a repasar las oraciones y doctrina cristiana, todos los muchachos y muchachas con separación, hasta que toman estado. Asisten a la escuela 1 o 2 fiscales o un fiscal y un topile que son maestros. En el propio Yucatán, la tradición de la instrucción religiosa diaria, generalmente en la lengua maya, estaba muy arraigada. Hacia 1790, el subdelegado informaba que los hijos de los naturales del asiento de los pueblos de uno y de otro sexo han acostumbrado hasta el presente concurrir diariamente al atrio de la iglesia, con inmediación a la puerta principal, para su enseñanza de la doctrina cristiana 2 horas a la mañana. Y estos datos que te estoy diciendo ahora, o que te estoy dando, son precisamente de poblaciones más pequeñas, en las que a lo mejor no había tanta posibilidad de acercar el conocimiento. Pero mientras que esto pasaba, como te digo, en aldeas más pequeñas, en las grandes ciudades, la educación y el conocimiento crecía de manera exponencial. De hecho, Fray Alonso de la Vera Cruz fundó en 1540 el convento de San Juan Bautista, creó la primera biblioteca de América y dictó el primer curso de filosofía del Nuevo Mundo, 145 años antes de que la Universidad de Harvard comenzara a dictar filosofía. Es decir, que por mucho que nos pensemos o por mucho que hayamos interiorizado que realmente la educación era algo único y exclusivo de ciertas élites o que solo llegaba a las personas tocadas por la nobleza española, los famosos criollos, esto no era así. Lógicamente, y sin tratar de poner ningún paño menor a esto, sí que había diferenciaciones, pero como las hay a día de hoy, el hijo del rico, por desgracia, no estudia en el mismo centro que el hijo del pobre.
Pero eso no es un tema de raza. Eso es un tema única y exclusivamente de posibilidades económicas. Y ahí es donde principalmente radica una de las grandes diferencias entre la educación en los territorios españoles o americanos españoles y los territorios de las 13 colonias o de otras colonias, como fueron el caso de Australia cientos de años después. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que, por ejemplo, en los Estados Unidos las escuelas para los indios estaban radicadas única y exclusivamente en las reservas a las que se les había destinado a esos indios. Y los únicos territorios que estaban fuera, o los únicos centros educativos que se crearon fuera de esas reservas de indios, fueron internados que se utilizaron principalmente para desarraigar la cultura indígena de esos jóvenes indios. Tanto, como te digo, en las 13 colonias, como muchísimos años después, te estoy hablando de 1800 e incluso 1900, hasta 1960 aproximadamente, en Australia. Porque, por si no lo sabes, hay mucha información sobre la famosa y llamada generación robada, que es una generación que precisamente en lo que se basaba, o en lo que basaban los australianos, era en quitarle a las mujeres sus hijos, estamos hablando de mujeres indígenas, para educarlos en la doctrina occidental inglesa y convertirlos única y exclusivamente en criados de familias blancas inglesas que los adoptaban, entre comillas. Esta práctica, para que tú también te hagas una idea de la composición de tiempos, esta práctica se llegó a dar hasta 1967. Puso el secuestro de más de 100.000 niños aborígenes que en la gran mayoría de sus casos no volvieron a ver a sus familias. Personalmente, creo que a modo de conclusión hay una grandísima diferencia entre una educación integradora con sus puntos buenos y sus puntos malos. Por supuesto, no era perfecta, pero por lo menos era integradora del Imperio Español con respecto a una educación que normalmente era segregadora o que trataba literalmente de erradicar el conocimiento de las culturas indígenas de esos territorios, como fueron en el caso de los Estados Unidos o las 13 colonias estadounidenses, o en el caso de Australia. Como te digo, personalmente creo que hay una grandísima diferencia. Y por desgracia, y a día de hoy no sé exactamente por qué interés, se mete todo en el mismo saco. Como te digo, todos los datos que te he dado a fecha de hoy en este vídeo son constatables. En su mayoría son de fuentes primarias, es decir, documentos escritos que nos han llegado hasta nuestros días, pero también hay otros que son fuentes secundarias. Te dejaré en la descripción las referencias de todos los documentos en los que he trabajado por si los quieres utilizar. Pero como te digo, creo que hay grandísimas diferencias en el modelo educativo. Y el modelo educativo no deja de ser una muestra de lo que era el concepto global de una integración por un lado y una asimilación por el otro. Mientras que los españoles, con sus luces y sus sombras, como te comentaba anteriormente, trataban de unificar lo nuevo y lo viejo, trataban de aprovechar el conocimiento de las culturas indígenas y exponenciarlo con los conocimientos del viejo continente. En las colonias anglófilas el modelo fue totalmente diferente. Con esto, como te digo siempre, no quiero decir que unos sean buenos, otros sean malos, porque realmente la historia no va de buenos y malos, va de lo que ha pasado y ya está. Pero realmente creo que nos sirve para hacernos una foto y una composición de la realidad de lo que ha habido, y no simplemente quedarnos con prejuicios o preceptos que muchas veces oímos de pasada y, como nos confirman nuestros sesgos, nos los quedamos y los interiorizamos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido para reflexionar, y aunque ha sido un poco más largo de lo habitual, me encantaría saber tu opinión si has llegado hasta aquí. ¿Crees
que realmente ha habido diferencias en un modelo educativo con respecto al otro? ¿Crees que esta información se sabe o que por desgracia se ha quedado perdida en el olvido y que ninguna de las personas interesadas volverá a rescatar esta información? Yo te leo en comentarios, como siempre. Si te ha gustado, por supuesto, te agradecería muchísimo que le des un like y, como te digo siempre, nos vemos en el próximo episodio curioso de la historia. Adiós.